Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. De nuevo los ladrones están acechando a sus víctimas. En esta oportunidad, un chinés resultó gravemente herido a causa de un atraco con arma de fuego. Dimas abre de nuevo sus puertas en el mismo lugar después de los problemas con los aires acondicionados. Choque de trenes en Brasil deja el saldo de 69 personas heridas. Un equilibrista arriesga para imponer un nuevo récord mundial. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Un hecho que consternó a la comunidad se presentó anoche en el área de playa, en donde encapuchados entraron a robar a un supermercado e hirieron a un trabajador. Según información, la persona que resultó gravemente herida recibió tiros en su espalda y en su cabeza. El lunes, en horas de la noche, en Bou Shan Win, en el área de playa, sucedió un caso serio de atraco, en donde ladrones encapuchados y armados entraron a robar e hirieron a un hombre en su cabeza. Al sitio las autoridades entraron con cautela, ya que los trabajadores no podían explicar si aún habían malhechores en el lugar. Pero allí requisaron completamente las instalaciones y no encontraron a ningún sospechoso. En su recopilación de información se encontraron con un hombre seriamente herido en el suelo, lleno de sangre, y quien tenía huecos en su cabeza, al parecer a causa de tiros. Asimismo, el hombre presentó tiros en su espalda. La policía con urgencia llamó al servicio de ambulancia, quienes llegaron a la víctima al hospital para recibir atención médica. Pero la víctima no dio mucha información, ya que su nacionalidad es china y su papiamento no fue claro. Afuera del lugar, la policía encontró máscaras, guantes y otros objetos que los ladrones utilizaron en su atraco. El equipo de recherche, atraco y departamento técnico acudieron al sitio para hacer investigaciones. La comunidad quedó consternada con este hecho, ya que no solo se presenta a días de iniciar el año, sino porque se ve la sevicia como ahora los ladrones están cometiendo sus fechorías. Como lo habíamos informado ayer 5 de enero, oficialmente el departamento de Dimas quedó abierto en su sede regular. Después de varios meses de inconvenientes por problemas con olores en las instalaciones, ayer el ministro de Labor junto al de Infraestructura estuvieron presentes para darle la bienvenida a los funcionarios y a la comunidad a este edificio de Dimas. Desde el lunes, el edificio de Dimas y DAO abrió de nuevo para el público y empezó a brindar de nuevo servicio a la comunidad en su sede regular ubicado en Paardenwijkstraat. En esta ocasión estuvieron presentes tanto el ministro de Labor como el ministro de Infraestructura, quienes emitieron su discurso para dar una explicación extensa de qué fue lo que aconteció durante aproximadamente 13 semanas que DAO y Dimas estuvo cerrado por motivos de problemas con los aires acondicionados. La reunión entre funcionarios, clientes y mandatarios se llevó a cabo bajo una esfera positiva, en donde se subrayó que en los próximos de 3 a 6 meses seguirán vigilando el edificio de cerca y evaluarán si los pasos y las medidas tomadas fueron suficientes. El staff y el personal de Dimas están sumamente contentos de poder estar ubicados de nuevo en su edificio en un buen ambiente de trabajo, y muy seguramente la comunidad también estaba ansiosa con esta apertura para la continuidad de sus trámites de permisos y estadías legales en Aruba. Estamos a puertas del carnaval y muy seguramente también será una época en la cual recibiremos una gran cantidad de visitantes quienes quieren disfrutar de esta fiesta cultural, pues la invitación es para mantener las calles tal cual las encontramos y dejar la basura en las canecas ubicadas durante toda la ruta. Durante esta temporada que recién empieza, la del carnaval, se hace un llamado de atención a toda la comunidad que participa, sea dentro de la ruta o quienes observan desde las tribunas, para que mantengan las vías tal y como las encuentran de una forma limpia y ordenada, agradable a la vista de todos. Allí todas las personas que hagan uso de trailers o tents es necesario que dejen el lugar limpio, recogiendo cualquier suciedad y depositándola en las canecas de basura que están ubicadas en toda la ruta del carnaval.
ya que, sin embargo, y a pesar de las recomendaciones, hay personas que botan basura innecesaria en las vías, y no solamente basura, sino también restos de construcción en el momento en que instalan sus kioscos o tents. La idea es que toda la comunidad, tanto turistas como locales, visitantes y quienes participan activamente del carnaval, puedan gozar de un buen espectáculo que sea tanto visual como auditivamente agradable. Aunque en Aruba el riesgo de que un paciente tenga ébola es muy bajo, es mejor siempre estar preparados ante cualquier alerta. De esta forma, el personal del hospital recibió un entrenamiento junto a la jefa del Departamento de Epidemias de cómo manipular a una persona que posiblemente haya contraído ébola. Con trajes, maquinarias y una completa explicación, médicos y enfermeras se alistan ante cualquier calamidad de este género. Recientemente se llevó a cabo un entrenamiento para médicos y enfermeras para una entrada del virus ébola. A pesar que Aruba tiene un índice muy bajo ante esta enfermedad, siempre es necesario estar listos ante cualquier alerta. Por esta razón, este entrenamiento se llevó a cabo en 2 trailers en el terreno del hospital. Estos espacios son temporales, pero dan una buena impresión de lo que se convertirá en el área de isolación. Asimismo, se contará con otro espacio para darle tratamiento a los pacientes con ébola, si es el caso que esta enfermedad se presentara en Aruba. Junto al Departamento de Epidemias, el personal del hospital tuvo contacto con toda la indumentaria necesaria para tratar este virus, tanto el traje como todos los instrumentos quirúrgicos y más aún que deben hacer ante un posible caso de ébola. Holanda envió estos trajes para todas las 6 islas junto a expertos holandeses que están visitando las islas para compartir información sobre el ébola y cómo tener un mínimo riesgo de contagio. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos en Venezuela con los ecos de una sorpresiva propuesta del presidente de ese país, Nicolás Maduro, ante la insistencia de los Estados Unidos sobre la liberación del dirigente opositor Leopoldo López y otros presos políticos. El mandatario venezolano dijo que el único camino es un canje por el independentista puertorriqueño Óscar López. Hola, buenas tardes. En este monumento tributo a José Martí se entregó a la justicia venezolana hace 10 meses el dirigente opositor Leopoldo López. Está recluido en una cárcel militar en Ramo Verde por haber llamado a protestar contra la situación política, económica y social del país. Antes de partir hacia Rusia, China y otros países de la OPEP, el presidente Nicolás Maduro dijo que liberaría a Leopoldo López bajo ciertas condiciones, respondiendo así al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, según Maduro, le pidió en Brasil dejar en libertad al líder opositor. La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera, pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma. Lilian Tintori, esposa de López, dijo en su cuenta Twitter que esta declaración de Maduro constituye una confesión. Con sus declaraciones, Nicolás Maduro admite que Leopoldo López es un preso político de su régimen y que no hay independencia de poderes. El partido político del dirigente opositor Voluntad Popular también respondió a la propuesta de canje que asegura será rechazada por el propio Leopoldo López. La figura de canje como tal, insisto, eso existe con las guerrillas, con los terroristas, con los dictadores y con los secuestradores comunes, pues, ¿no? Lo que está descartado es que Leopoldo salga del país o que sea liberado a cambio de salir del país o cualquier otra cosa. Y en las calles de Caracas las opiniones están divididas sobre López. Un buen dirigente, es un preso político. Preso político jamás. Es un delincuente. En horas de la tarde, el líder opositor dará a conocer un comunicado en respuesta a las condiciones de liberación propuestas por Nicolás Maduro. Entre tanto, el juicio a Leopoldo López se desarrollará sin su presencia, ya que el dirigente opositor afirmó que no asistirá hasta tanto la Corte de Apelaciones de Caracas se pronuncie sobre la resolución de la ONU que pide su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El choque de 2 trenes metropolitanos en la Baixada Fluminense en el suroriente del estado brasileño de Río de Janeiro dejó este lunes por lo menos 69 personas heridas, según lo informaron los organismos de socorro. El Cuerpo de Bomberos del Estado reportó que el accidente ocurrió la noche de este lunes en la estación Presidente Juscelino en el municipio de Mesquita, región metropolitana de Río de Janeiro.
la capital regional. Según la información, los bomberos socorrieron a 69 personas, de las cuales 40 fueron remitidas a hospitales de la Baixada Fluminense, en su mayoría para tratarse de heridas con cortes y golpes sufridos durante la colisión. Los trenes habían salido de la central do Brasil en el centro de Río de Janeiro y la mayor estación de la ciudad con destino a Japeri, en la Baixada Fluminense. Y en la estación Presidente Juscelino, la segunda composición de vagones chocó a la otra que estaba parada para el embarque y desembarque de pasajeros. De acuerdo con la empresa que administra el transporte ferroviario, las causas del accidente están siendo investigadas por diferentes organismos. Lo que veremos a continuación es realmente indignante y sensibiliza a cualquiera, y son las imágenes de 3 niños quienes vivían en condiciones infrahumanas tras ser dejados solos por sus padres. El hecho ocurrió en Cajamarca, Perú. Hola. Estaban expuestos al peligro, abandonados a su suerte. Jackie. La mayorcita se ha ido más al fondo de su casa. Están expuestos al peligro ya que hay candela, una fogata con una sartén con un poco de agua. Hasta este cuarto hecho de adobe llegó personal de Serenazgo de Cajamarca, constatando la pésima calidad de vida en la que se encontraban 3 niños de 4, 3 y 1 año respectivamente. ¿Ah? ¿Cómo te llamas, hijita? Además del evidente desorden, la mayor se encontraba descalza y muy mal de salud. ¿Quién cocina? ¿Tú cocinas para ellos? ¿Ah? ¿Estás malita? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Tu barriguita? Vecinos alertaron a las autoridades tras ver cómo día a día los menores eran dejados por su madre, Rosaría Pisco Castrejón. 3 meses así. 3 meses así los tienes. Todos están mal. Todos están mal. Quien en un acto de desesperación llegó a la rústica vivienda para evitar que le quiten a sus hijos. A ti, mira, tú te puedes morir de hambre si quieres, pero tus hijos no se van a morir de hambre, ¿entendiste? Así de simple. Ante las claras condiciones infrahumanas, la fiscal de familia, Masha Abanto, ordenó que los niños sean trasladados a un albergue mientras se define su situación. Recientemente, un caso similar se registró en Piura. El menor habría sido atado con una soga por su presunta abuela, abandonándolo en este precario inmueble ubicado en un asentamiento humano del distrito piurano 26 de octubre. Sobre el paradero de la mujer de 70 años, identificada como Alejandrina Guamán, nada se sabe. Ella sería denunciada por abandono moral. Un uniformado de Cincinnati, Estados Unidos, se disparó accidentalmente en un ascensor cuando intentó guardar en el pantalón su arma de dotación, a la que le olvidó ponerle el seguro, por lo que accionó el gatillo por accidente. En Cincinnati, Ohio, un oficial fuera de servicio se disparó accidentalmente a sí mismo. El oficial se encontraba en un ascensor con su esposa cuando ocurrió este desafortunado incidente. Por guardar su pistola con una sola mano, ya que tenía la otra ocupada con las compras, el arma se le disparó. La bala rebotó en la pared del elevador y le dio en el estómago. Su esposa llamó al teléfono de emergencia y afortunadamente el policía está a salvo después de un fuerte susto. En los últimos 3 años ha sido evidente la proliferación de abejas en Bogotá. Las autoridades aseguran que los enjambres están en los lugares menos imaginados, como en postes, cajas de energía e incluso dentro de las viviendas. Estas son las recomendaciones por si en algún momento se cruza con estos insectos en cualquier parte del mundo. Este es un enjambre de abejas africanas. En este video se observa cómo invadieron una pared de un apartamento en Bogotá. Este panorama es más común de lo que creemos, pues según las autoridades en los últimos 3 años han aumentado estos animales en la ciudad. En un árbol, en una estructura de una casa, una empresa, en cualquier sitio donde ellas vean que tienen como el ambiente necesario, el ambiente seguro para ellas empezar una nueva colonia. Lo grave es que una picadura de una abeja africana podría ser mortal.
puede causar un paro respiratorio y lógicamente la muerte. Si somos alérgicos, en cuestión de minutos. Durante el 2014, los bomberos atendieron aproximadamente 2.000 incidentes asociados con abejas, 321 casos más que los atendidos durante el 2013. Pero, ¿por qué invaden ciertos espacios en la ciudad? Pues hay apicultores que tienen sus colmenas y que por un mal manejo, entonces las abejas se enjambran. Es decir, se enjambran y crean otras nuevas familias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.